Cuando comenzamos nuestro estudio del capítulo 8 de la epístola de Pablo a los Romanos, dijimos que ese capítulo lo íbamos a dividir en 7 secciones para su estudio, porque hay 7 temas fundamentales en ese capítulo 8. Y estamos analizando la segunda sección, la cual también os dije que tiene 3 partes. Segunda sección que va desde el versículo 5 al versículo 13, con 3 partes. Hemos visto la primera, en los primeros versículos, del 5 al 8, en donde el apóstol nos ha mostrado, en primer lugar, el contraste que hay entre los creyentes y los que no son creyentes, los que andan según la carne y los que andan según el Espíritu. Primera parte de esta segunda sección. La segunda parte, que también hemos visto, desde el versículo 9 hasta el versículo 11, el apóstol se dirige a los cristianos. Y así como antes dijo los que son, ahora dice, pero vosotros, y se dirige a los cristianos. Y básicamente ha dicho que los cristianos no viven según la carne y ha dicho también que todo cristiano tiene el Espíritu de Cristo, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es cristiano. Y hoy vamos a comenzar con la tercera parte de esa segunda sección, que son los versículos 12 y 13, en donde el apóstol, al final de todo lo que ha dicho antes, va a hacer una exhortación a todos los creyentes, una exhortación. Este es el método normal que hemos visto en el apóstol a lo largo de otros capítulos de la misma carta. Él siempre establece primero la doctrina, dice las cosas que son doctrinales, lo que el cristiano es, lo que el cristiano cree, lo que se ha hecho en la vida del cristiano, y después pasa a la aplicación con una exhortación, con una frase o con unas palabras, por tanto. Esta es su forma siempre de explicar. Sois así. Tenéis el Espíritu de Cristo, se os ha liberado del espíritu de muerte y del pecado, estáis unidos a Cristo, dice muchas cosas y por tanto, ahora viene la exhortación, eso es lo que él hace siempre. Es decir, es como si nos estuviera diciendo, a la vista de todos los privilegios que disfrutáis, es decir, que cuando nosotros enfocamos el versículo 12 y 13, debemos tener presente al menos lo que nos ha dicho antes, por lo menos desde el versículo 1, cuando ha dicho ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A la vista de todos los privilegios que os he estado diciendo, dice el apóstol, por tanto tenéis que hacer esto, se espera de vosotros algo, porque los privilegios van unidos también a los deberes y a la responsabilidad. Está diciendo que nadie piense que es cristiano porque dice yo ya he creído y tenga una confianza presuntuosa de ser lo que no es. Que nadie piense así. Pero por otra parte, que nadie se agobie en demasía viviendo y siendo realmente cristiano, viviendo como alguien que no tiene esperanza. Habrá muchos problemas en vuestra vida como cristiano, pero debéis de vivir de esta forma porque se os ha dado todo esto o porque sois todo esto que os he dicho antes. ¿Comprendido? Si se nos da mucho, se os ha dado mucho, dice el apóstol, pues también se espera mucho de vosotros. Y lo que dice aquí es que se espera mucho de vosotros porque sois deudores. Esto es siempre la enseñanza de la Biblia. No puede haber verdadera vida cristiana si no hay conocimiento doctrinal correcto y fe en ese conocimiento. Hay mucha gente que dice, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque hago alguna buena obra. Pero es que eso no es ser cristiano. Para ser cristiano, para vivir como cristiano, tú tienes que tener un conocimiento de la doctrina correcto y creerte eso, porque no consiste solo en hacer buenas obras. Ser cristiano es ser creados en Cristo Jesús, nacer de nuevo, para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ella y que sirven para la gloria de Dios. Es muy distinto ser cristiano a decir yo hago alguna buena obra. Así que, repito, verdadero conocimiento de la doctrina para vivir como verdaderos cristianos. Y si no se vive como verdadero cristiano, pues puede que falte conocimiento de la doctrina o puede que falte creer en la doctrina esa que uno ya conoce. Así que las dos cosas van unidas. En la vida cristiana es necesario un conocimiento doctrinal correcto, fe en ese conocimiento y aplicar ese conocimiento. Eso es en esencia la vida cristiana. Y aquí en estos versículos 12 y 13, pues el apóstol nos muestra esto. Y además nos muestra algo más también en relación con la santificación. Alguna vez he dicho que hay personas que dicen capítulo 8 de Romanos, santificación. Dicen algunos, se habla de santificación. Nosotros estamos diciendo capítulo 8 de Romanos, se habla de seguridad de la salvación, desde el capítulo 5.
Pero al hablar de seguridad de la salvación, el apóstol la une con la santificación, porque no hay seguridad de salvación si no hay santificación. Y no hay santificación si uno no es verdaderamente cristiano. Así que se habla también de santificación bastante en estos dos versículos y en los que siguen. Así que hoy comenzamos entonces la tercera parte de la segunda sección. Vamos a leer entonces Carta a los Romanos, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 9 para tener también la idea hasta el versículo 13. Dice la palabra de Dios: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, porque o ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nos hemos detenido en esto. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. El cuerpo que está contaminado y corrupto es un cuerpo mortal. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Vuestro Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, repite ahora, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, tenéis el Espíritu de Cristo. Tenéis un cuerpo muerto, pero tenéis un Espíritu que ya vive. Y además, por tener al Espíritu Santo en vosotros, ese Espíritu Santo levantará vuestros cuerpos mortales, le dará vida y lo glorificará. Y por tanto, versículo 12, así pues, por tanto, hermanos, ¿veis la conexión? Deudores somos, no a la carne, para que vivamos según la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Veis la lógica del razonamiento? Entonces digo, cada vez que nos enfrentemos en la carta a los Romanos o en cualquier otro sitio con un así que, o por tanto, o así pues, hemos de tener presente lo que se nos ha dicho antes, porque lo que ahora viene es la consecuencia que se espera a partir de lo que se ha dicho antes. Bueno, pues vamos a pedir la bendición de Dios y ahora comenzamos con el comentario. Vamos ahora. Padre nuestro, gracias porque podemos llamarte Padre nuestro. Porque si tú no lo hubieras hecho posible, por más que te dirigiéramos estas palabras, serían palabras vanas para nosotros, carentes de sentido y sin ningún poder. Pero como hijos tuyos venimos ante ti y te damos gracias porque podemos llamarte Padre nuestro. Y al mismo tiempo venimos ante ti porque reconocemos que en muchísimas ocasiones, quizás en muy pocas lo contrario, en muchísimas ocasiones no somos conscientes ni valoramos lo que significa poder decirte Padre nuestro. Así que pedimos perdón también por esa debilidad y pecado de cada uno de nosotros. Y venimos ante ti con la gratitud y con la carga en nuestros corazones, porque queremos seguir llamándote Padre nuestro, pero con más propiedad cada vez es nuestro deseo. Y para ello necesitamos que tu Santo Espíritu y tu gracia se derramen en nuestros corazones. Como tú dices, que tu amor se derrame en nuestros corazones para que podamos entender de quién somos hijos y vivir, por tanto, en consecuencia. Gracias, Padre, también, como hemos leído, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos su Espíritu, porque te tenemos a ti, porque tenemos también al Espíritu Santo, el cual nos santifica y nos da la seguridad de que algún día estaremos también glorificados en tu presencia. Ayúdanos, Padre, a entender lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Lo agradecemos y lo pedimos para la gloria de tu nombre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces nos quedamos con el versículo 12, lo repito, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Antes de entrar en los detalles, o lo que vamos a hacer en el día de hoy, en esta mañana, es dar una visión general del versículo. Después nos vamos a centrar en la palabra principal del versículo, que es la palabra deudores, y al final obtendremos alguna aplicación para nosotros. Así que visión general, deudores y aplicación.
Pues vamos con el vistazo general. En primer lugar, hay varias cosas que se pueden destacar en el versículo. La primera, el nexo de unión, como he dicho antes, ¿verdad? El así que, el así pues, el por tanto. Si nos vamos desde el versículo primero, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y todo lo que se nos ha dicho, así que, por tanto, sois deudores, pero no a la carne. En el versículo 9 ya nos ha dicho que los cristianos son aquellos en donde el Espíritu de Dios mora en ellos y que no viven según la carne, sino según el Espíritu. Por tanto, no sois deudores a la carne, porque no vivís conforme a la carne, ni os ocupáis de las cosas de la carne, ni pensáis en las cosas de la carne, por tanto, no le debéis nada a la carne. Ese es el así que. Segundo lugar, destaco también la palabra hermanos. Y destaco también el modo en que el apóstol se incluye aquí en lo que va a decir. Fijémonos en toda la sección desde el versículo 5. Al comienzo del versículo 5, el apóstol ha hablado en tercera persona y ha dicho los que son de la carne, los que son del Espíritu. Se ha quitado él y ha quitado a los cristianos a los cuales escribe y habla en plan general. Versículo 5 hasta el 8. Versículo 9, se dirige a los cristianos y dice, pero vosotros, y ahora lo que dice es a los cristianos, es decir, primero en tercera persona, después en segunda persona del plural, pero ahora aquí, en el versículo 12, dice hermanos y dice somos y dice vivamos. Y esto es muy importante. Los cambios de persona que hace el apóstol son muy importantes. Después, en el versículo 13, volverá a dirigirse a ellos en segunda persona y dice, pero si vivís vosotros. Pero hay aquí un cambio en el versículo 12. ¿Por qué? Digo, utiliza la palabra hermanos y se mete por lo menos por dos cosas. Porque la palabra hermanos indica amor y porque la palabra hermanos indica igualdad. Y digo, esto es muy importante. Ha estado hablando antes a ellos, pero ahora dice yo también. Es decir, os voy a exhortar, pero quiero que sepáis que soy vuestro hermano, que os amo, que no estoy aquí con el látigo. Y en segundo lugar, os voy a exhortar y quiero que sepáis que estoy al mismo nivel que vosotros, que lo que estoy diciendo, lo que voy a decir acerca de vuestra carne, me lo digo yo también con respecto a la mía. Que si vosotros no sois deudores de la carne, yo tampoco lo soy. Y que si vosotros tenéis que luchar contra los deseos de vuestra carne, que no os quepa duda que yo también, Pablo, tengo que luchar contra los deseos de mi propia carne. ¿Veis? No me voy a detener en esto. Pero esto es de fundamental importancia para nosotros, hermanos. Porque estamos llamados a exhortar y a exhortarnos. Y hemos de tener presente que tanto cuando exhortamos como cuando somos exhortados, somos hermanos y nos debemos la exhortación, darla o recibirla en amor. Y debemos darla o recibirla sabiendo que estamos todos en el mismo plano de igualdad. Unas veces nos tocará darla y otras veces nos tocará recibirla, pero todos somos iguales, todos tenemos los mismos problemas y todos nos debemos amar. Lo mismo el que sabe que el que sabe poco. Lo mismo el que predica que el que oye. Lo mismo el bebé en Cristo que el que lleva 40 años en Cristo, pues tiene que tener presente esto. La grandeza del cristiano no lo excluye, por más grande que sea, Pablo no se excluye. Y la debilidad del cristiano tampoco lo excluye de esto. No puede uno decir, como soy tal, o como tengo tal cargo, o como soy el predicador, entonces a mí que nadie me diga nada. O al revés, como soy tan poco inteligente y como conozco tan poco que nadie me diga nada. Es que esto no es. Es interesante observar cada vez que el apóstol Pablo en esta carta dice, hermanos, lo dice 7 veces, 6 y estas 7. La carga emocional, digamos, que hay cada vez que dice hermanos. Si queréis, vamos a buscar un par de pasajes, ya que tenemos abiertos Romanos. En el capítulo 12, versículo 1, capítulo 12, versículo 1, dice, la construcción es idéntica, así que hermanos, y ahora no manda, sino dice, os ruego por las misericordias de Dios que hagáis esto. Porque yo, hermano, también lo tengo que hacer. ¿Veis? En el capítulo 15, versículo 30,
dice el apóstol, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Os ruego, hermanos, yo tengo que orar por vosotros y os ruego que vosotros oréis por mí a Dios. Y en el capítulo 16, versículo 17, no buscamos todos los pasajes, pero en el capítulo 16, versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Os ruego, hermanos, os lo ruego que lo hagáis, yo también lo tengo que hacer, por más que me duela, por más que me cueste, os ruego que hagáis esto. ¿Veis la connotación de la palabra hermanos? Volvemos de nuevo a nuestro capítulo 8. No quiero detenerme más aquí. En tercer lugar hay una afirmación en el versículo 12 del capítulo 8. Así que la unión, así que, después, hermanos. Y después una afirmación. ¿Cuál es la afirmación? Que todos somos deudores. La afirmación que dice. Eso es lo que dice, ¿verdad? Todos somos deudores. Cuando nos vamos al libro de los Salmos, David, hablando de los impíos, dice lo siguiente. Salmo número 12, versículo 4, no lo busquéis. Dice David que los impíos son los que hablan y dicen, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Es la forma de hablar de un impío. Yo hablo lo que me da la gana, por mi lengua prevalezco y no le tengo que dar cuenta a nadie quién es Señor de nosotros. Pero dice aquí Pablo en Romanos 8:12, esto no es correcto, porque somos deudores, por lo menos porque tú has sido creado por alguien y si eres cristiano porque has sido salvo para algo. Somos deudores. En cuarto lugar, tenemos la explicación negativa. Versículo 12. Todos deudores. Bien. Y ahora dice, explicación negativa, pero no a la carne. No somos deudores a la carne. ¿Y eso qué implica? Pues que implica que la carne va a ejercer presión sobre ti para que tú hagas determinadas cosas. Porque si no, no sería necesario que dijera no somos deudores a la carne para que vivamos según la carne, ¿verdad? Así que no somos deudores a la carne y eso implica, ten presente, que la carne siempre va a estar intentando usurpar el lugar de Dios. ¿Para qué vas a servir a Dios? Sírvete a ti, sirve a tus deseos. La carne va a intentar usurpar el lugar de Dios y la carne va a intentar decir que no es tan importante lo que Dios dice. Es decir, que tenga cierta condescendencia con ella, que no sea tan severo para tratarla. Eso te va a decir la carne. Si no, poco coge el lugar de Dios, intentará coger, si no coge todo el campo, intentará coger una parcela cada vez más grande. ¿Entendéis lo que digo? Pero no somos deudores a la carne, por más que la carne intente. Ni podemos dejar que ocupe el lugar de Dios, ni podemos darle rienda suelta para que vaya ocupando cada vez más terrenos. ¿Os acordáis del juego ese que jugábamos cuando éramos pequeños de la lima? ¿No habéis jugado los mayores? Quizás sí, ¿verdad? ¿En qué consistía? Tirábamos la lima, hacíamos una raya, ya tengo este terreno. Y al principio no me cabía ni el pie, pero después cuando la tiraba otra vez y tenía más terreno y cada vez tenía hasta que cogía todo el cuadrado, ¿verdad? Eso es la carne. Aquí tengo que decir una cosa, y es que no hemos de confundir la palabra carne con la palabra cuerpo. Creo que a estas alturas ya de la explicación todos tenemos claro la diferencia entre carne y cuerpo, ¿verdad? Pero es que la Biblia utiliza muchas veces la carne como sinónima del cuerpo y entonces a veces puede que nos liemos. La carne tiene en la Biblia distintos significados. A veces se refiere a nuestra naturaleza corrompida, carnal, caída, que tiende al pecado. A veces se refiere al cuerpo, a veces se refiere... Es decir, tiene distintos significados y tenemos que tener presente de qué se está hablando. Porque, por ejemplo, si nos vamos a la carta a los Efesios, cuando el apóstol dice, hablando del matrimonio, que todo hombre cuida de su propio cuerpo, del cuerpo de la mujer, y que nadie aborreció jamás a su propia carne, ¿nos acordamos de ese pasaje? Sino que la sustenta y la cuida. Allí utiliza la palabra carne, pero ¿qué significa realmente allí? Cuando el apóstol dice, nadie aborrece a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo a la Iglesia. Y decimos, aunque utiliza la palabra carne, hace referencia al cuerpo, porque somos un cuerpo, igual que está hablando, como Cristo tiene un cuerpo que es la Iglesia, nadie aborrece a su carne en ese sentido, sino que la sustenta y la cuida. ¿Veis? No es allí la naturaleza carnal. Al contrario, tendríamos que decir, el cristiano es el que aborrece a su carne. Mientras que cuando la carne hace referencia al cuerpo, pues el cristiano no aborrece su carne.
¿Lo entendemos? En realidad somos deudores de nuestros cuerpos, ¿no? Dice aquí, no somos deudores de la carne, pero ¿y de nuestros cuerpos? ¿Somos deudores o no? Y decimos, según la Biblia, sí, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos cuidar nuestros templos porque son el templo de Dios. Así que somos deudores a nuestros cuerpos. Tenemos la obligación de mantener nuestros cuerpos, pero no somos deudores de nuestra carne. Nuestra carne como tal, naturaleza caída, la aborrecemos y no somos deudores. Nuestros cuerpos, que sirven para nuestra obra en el Señor, no los aborrecemos, los cuidamos y los sustentamos y los llevamos hacia adelante. ¿Vale? Y quinta cosa, que no está en el versículo, parece raro, el apóstol corta, pero ¿qué es lo que podríamos esperar que estuviera al final del versículo? Leo, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, cabría esperar que dijera, sino que somos deudores al Espíritu para que vivamos según el Espíritu. Eso es lo que cabría esperar, el apóstol no lo dice, pero se entiende, ¿verdad? Hay un quinto asunto que está aquí implícito, que no se dice, pero a la luz de todo lo que nos ha venido diciendo antes, del contraste entre la carne y el espíritu, pues parece lógico que sí, que somos deudores al espíritu y hemos de vivir según el espíritu. ¿Vemos esto? Acompañadme a otra de sus cartas, carta a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. En los versículos 24 y 25, el apóstol da esta misma idea con otras palabras. Gálatas 5, 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es lo mismo, ¿verdad? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es la misma idea. No le debéis nada a la carne, tenéis que crucificar la carne con sus pasiones y deseos, y si vivís conforme al Espíritu, tenéis que andar conforme al Espíritu. Eso es lo que no aparece, esto último, de conforme al Espíritu, es lo que no aparece en Romanos 5:12. ¿Vemos la visión? 5 partes, la unión, hermanos, todos deudores, no a la carne, pero sí al Espíritu. Pero hay algo más que quiero recalcar aquí. Algo más que quiero recalcar, y es lo que he dicho al comienzo, de la unión que hay entre nuestra santificación y tener presente lo que somos o lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si pensamos más en lo que somos como cristianos y en lo que Dios nos ha dado, eso es un arma muy poderosa para luchar contra el pecado, para la santificación. Hay un así que. Quiero destacar esto. Y esto, que se nos dice aquí, echa por tierra por lo menos 2 ideas muy populares hoy en las iglesias evangélicas acerca de la santificación, porque son falsas. Esto que tenemos aquí, deudores somos a la carne, y si vivís conforme a la carne y no viváis conforme a la carne, digo que hay 2 ideas que circulan por ahí que no son correctas. Una, podemos llamarle la idea del perfeccionismo. Hay personas que se llaman cristianas que dicen que cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, entonces ya el pecado desaparece de tu vida. Y entonces, únicamente entonces es cuando puedes tener seguridad de salvación. Y la Biblia, y yo digo con la Biblia por delante, eso es falso. Eso es falso, porque todo cristiano ya tiene seguridad de salvación, porque la seguridad de salvación depende del nuevo nacimiento y la justificación, no del grado de santidad que adquieras. Eso no significa que el cristiano no tenga que crecer en santidad. Pero la seguridad de la salvación depende de cuando tú has nacido de nuevo y has sido justificado, y punto. Y no hay un bautismo especial del Espíritu Santo que entonces diga, ya no tengo pecado, ni en mi cuerpo, ni en mi alma, ni en mi espíritu. Eso es falso. Segunda idea falsa. Otros que dicen, ¿no estás cansado ya de luchar contra el pecado? Todos los días y toda tu vida luchando contra el pecado, lo que tienes que hacer es dejarte llevar. Igual que el Señor Jesucristo sanaba las enfermedades de las personas en su época por completo, pues tú llégate a Cristo y dile, mira, Señor, yo no puedo hacer nada, haz tú lo que tú quieras conmigo. Y entonces dicen, y eso también es falso, dicen, entonces es cuando crece en santidad y se quita el pecado. Pero eso es falso, porque aquí se nos dice en el versículo 13, si vivís conforme a la carne y si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es decir, no se dice que te entregues a Cristo
y ya no hagas nada, porque dice, tú tienes que hacer morir las obras de la carne. Es un proceso de toda la vida. Está claro que tenemos que pedir gracia a Cristo, pero ni perfeccionismo, ni yo no tengo que hacer nada. Ninguna de las dos cosas son correctas. Nadie espere, por tanto, ningún cristiano, un crecimiento en santidad de golpe en su vida, porque no hay. Eso no es el cristianismo bíblico. Hay una lucha constante en la vida que poco a poco lleva a un crecimiento en santidad. Eso es lo que sí aparece en la Escritura una y otra vez. Nada de segundo bautismo ni nada de que te dejes llevar. Digo que hay muchísimos pasajes, no hace falta recordarlo, pero en Filipenses, el tan conocido Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No dice ahí, espera el bautismo del Espíritu Santo, espera que Cristo... No, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Ahí tenemos las dos cosas, ¿verdad? Además, volvemos a Romanos 8, 12, y con esto termino la introducción. Dice el apóstol que no somos deudores a la carne para que vivamos. Y esa palabra que se traduce vivamos es un presente continuo, que significa para que continuemos viviendo. No somos deudores a la carne para que continuemos viviendo como antes, pero somos deudores al Espíritu para que continuemos viviendo según el Espíritu. No es un proceso de golpe, sino un proceso continuo que dura toda la vida. Una acción repetida. ¿Tenemos ya la visión de conjunto del versículo? Pues ahora entonces entramos en la parte principal, la palabra deudores. Lo primero que quiero destacar es que el apóstol dice que todos somos deudores. Y él se incluye, ¿verdad? Deudores somos. No tiene vuelta de hoja. Deudores somos. Si me acompañáis al capítulo 1 de esta misma carta, el apóstol usó la misma palabra para él solo. Aquí dice deudores somos. Pero al comienzo de la carta, en el capítulo 1, utilizó esa misma palabra para él solo. Y en el capítulo 1, versículo 14, cuando está hablando de que tenía que llevar el Evangelio, que el Evangelio era lo más grande para él y que tenía una obligación de llevar el Evangelio a todos, dijo, Romanos 1:14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Mirándose así, mirando el Evangelio y mirando su obligación para con las personas, dice, soy deudor de toda la gente. Es lo que en otro lugar dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Es la misma idea. ¿Vemos? Con respecto a las personas, soy deudor de todos y haré lo que sea con respecto a todos para ganar a mayor número. Pero ahora aquí en el capítulo 8, el enfoque es distinto. Y no está hablando de su deuda con los demás, sino está hablando de su deuda con respecto a su carne, con respecto a sí, y con respecto al espíritu. 3 facetas entonces de la deuda. ¿Lo vemos? El cristiano, por definición, es deudor a los demás en un aspecto, no es deudor a su carne en otro aspecto, y es deudor a Dios o al espíritu en otro aspecto. Ese es el cristiano, un deudor. Bueno, pues comencemos primero mirándonos a nosotros mismos. Dice el apóstol, dando por sentado que somos deudores, dice, deudores somos, pero no a la carne. Primera cosa, somos deudores, pero no a la carne. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que tú no le debes nada a la carne para que tengas la obligación de pagarle. El que tiene una deuda tiene que pagar, ¿no? Pues lo que nos está diciendo es, no eres deudor de la carne, no tienes la obligación de pagarle nada, porque la carne, en realidad, es la que ha ocasionado y sigue ocasionando todos los problemas en tu vida. ¿O no es cierto? ¿Qué le debes tú a la carne? Pues tus problemas, tus pecados, los problemas con los demás, y si sigues por ahí hasta la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así que no eres deudor de la carne, no tienes que pagarle nada, porque ya bastante ha hecho la carne contigo.
Si eres cristiano, ¿cómo es que ahora vas a querer servir a la carne? ¿Qué clase de cristiano eres si sigues siendo deudor de la carne? Sí, es algo ridículo, ¿no? Es algo que no tiene lógica, es algo que no es consistente. ¿Estamos de acuerdo? Pues esto es santidad de vida, porque si no le debo nada a la carne, esto tiene que ver con los lugares que frecuento, con las cosas que veo, con las cosas que compro, con las cosas que deseo. En realidad tiene que ver con toda mi vida. ¿Lo entendemos? ¿Qué le debo yo a la carne para ir a los lugares donde me llevaba mi carne? ¿Qué le debo yo a la carne para seguir viendo o que me sigan gustando las cosas que le gustan a mi carne? Si es que no le debo nada a la carne. Eso es santidad, eso es lo que el apóstol, eso es lo que decía antes. Es que cuando te das cuenta de lo que eres, eso te ayuda mucho en tu vida de santidad. Tus objetivos tienen que ser distintos, ya tú has salido de ese ambiente. Es fácil de entender, ¿verdad? Imaginemos dos equipos de fútbol de los que hay en la misma ciudad, cuyos aficionados más acérrimos se aborrecen unos a otros, lo hemos visto, ¿verdad? Los radicales de cada equipo, no nombro ninguno, pero lo sabemos, en muchas ciudades españolas hay dos equipos y los radicales son capaces de matarse entre ellos. Pues imagínate, tú has sido de un equipo toda tu vida y por las razones que sea no entro en ello, tú ahora cambias de equipo y tú dices, yo estoy en el otro equipo. ¿Qué sentido tiene que tú digas yo soy de este equipo cuando sigo alimentando el otro y gustándome el otro si yo lo que tengo que hacer es aborrecer al otro? Eso es lo que nos está diciendo el apóstol, esa es la lógica, ¿verdad? Así que no le debes nada a la carne para que seas un deudor. En segundo lugar, hemos de tener presente también que la carne ya no tiene derecho sobre ti. No es que no le debas nada, sino es que además no te puede exigir nada, no tiene derecho sobre ti. Hubo un momento en tu vida en donde lo tenía, porque leímos en el capítulo 5, creo que fue, que el pecado reinó para muerte, reinaba el pecado en tu vida. Era el rey de tu vida, aunque tu conciencia te delatara, el pecado era el que reinaba, pero ya no tiene ese derecho. Desde que naciste, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Y cuando vino la ley de Dios todavía agravó más la situación. Romanos capítulo 7, ¿verdad? Pero ya hemos sido sacados de ahí. Y dice Pablo en la carta a los Colosenses, habéis sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por tanto, ya el reino de las tinieblas no tiene ningún derecho sobre ti. No tiene ese antiguo poder que tenía. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? Os pongo una ilustración para que lo entendáis mejor. En la guerra de secesión en Estados Unidos, cuando se abolió la esclavitud, ¿habéis visto alguna película? La guerra de los estados del norte contra los estados del sur. Los del sur no querían que se quitara la esclavitud, hubo una guerra civil durante muchos años. Al final, la esclavitud se abolió en todo Estados Unidos. ¿Y qué le pasó a los esclavos? La mayoría negros que estaban en las plantaciones de algodón. ¿Qué pasó con ellos? Algunos no se enteraron de que ya había libertad, de que ya la esclavitud se había quitado. Y otros estaban tan habituados a vivir así que les daba miedo vivir de otra manera. Y entonces siguieron siendo esclavos, a pesar de que había una ley que le decía que ya no lo soy, hombre. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Si tú dices que eres cristiano y has sido trasladado de las tinieblas al reino de la luz, pues mira lo que eres. No sigas viviendo como esclavo. No tienes que vivir como esclavo. Y que no te dé miedo vivir como la luz, aunque nunca hayas vivido en la luz. Que no te dé miedo. Lo digo de otra manera. El pecado ya no es el que controla nuestra vida. La carne permanece, como estamos viendo, y la carne tira. Pero la carne y el pecado conduce a la muerte y nosotros no somos deudores a la carne. No podemos consentir con ella. Ya estamos vivos, nuestro espíritu está vivo, estamos unidos a Cristo Jesús y si nos dejamos llevar por la carne estaremos entristeciendo al espíritu y estaremos evitando sus influencias benignas en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, todos deudores, pero no a la carne. Eso está claro, ¿verdad? En segundo lugar, entonces, ¿a quién? Pues hemos dicho
al Espíritu. ¿Somos deudores de Dios o deudores a Dios? ¿Cómo? Pues en primer lugar, todos somos deudores de Dios o deudores a Dios por creación, por naturaleza. Todos, creyentes o no creyentes, lo sepan o no lo sepan, lo admitan o no lo admitan, todos somos deudores de Dios. No somos los señores de nuestras vidas, somos los mayordomos, porque Dios nos ha dado vida. ¿Quién te dio la vida a ti? Dios nos preserva la vida. ¿Por qué no te has muerto ya 20 veces? Igual que yo, igual que cualquiera. Dios te la ha dado. Dios es el propietario. Dios la preserva y además Dios será el juez. Luego te lo creas o no te lo creas, tú eres deudor delante de Dios, porque Dios tiene sus derechos con respecto a ti. Es lo que entendemos en nuestra vida, ¿no? Tenemos algunos que trabajáis en el campo toda la vida y sabéis estas cosas. Si tú con tus ahorros y tus esfuerzos compras una parcelita, y con tu trabajo y tu empeño plantas una viña y después la labras y haces todo lo posible, tú tienes derecho al fruto de la viña, ¿no? Porque la viña es tuya, porque tú la has hecho, porque tú la conservas. Pues eso dice Dios. Nada más por tu existencia eres un gran deudor de Dios. Dios dice en el libro de Ezequiel, todas las almas son mías. Eso dice Dios, ¿no es cierto? En el libro de Proverbios dice, todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo, las ha hecho para sí mismo, aún al impío. Y si tenéis abierto la carta a los Romanos, en el capítulo 11, vamos a buscarlo, capítulo 11 de Romanos, versículo 36, Romanos 11, 36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Lo vemos? De Él son todas las cosas. Y por Él son todas las cosas, creadas y preservadas. Y por tanto, para Él son todas las cosas. Tú también. Y lo tuyo también. Es que es suyo. Es que somos deudores por naturaleza. ¿No dijo el Señor en una ocasión, y algunos se escandalizaron, no me es lícito hacer lo que quiera con lo mío? ¿No dijo el Señor eso? Algunos decían, a este porque le pagas tanto y a mí tanto. Y el Señor dice, es que yo no puedo hacer lo que quiera con lo mío. Pues eso es lo que estoy intentando de que todos pensemos. De que Dios puede hacer lo que quiera con lo suyo. Y lo suyo soy yo y lo que yo digo que es mío. La Biblia está llena de pasajes donde el Señor se queja de esto. En Isaías dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende y mi pueblo no tiene conocimiento de mí. El Señor está diciendo, vamos a ver, el buey conoce a su dueño, ¿y el dueño tiene derecho sobre el buey? Pues claro que sí. Pues dice, pues yo tengo mucho más derecho sobre vosotros que no un dueño sobre un animal. Eso es lo que está diciendo. Crié hijos y los engrandecí. ¿El padre tiene derecho sobre sus hijos? Hasta cierto punto sí. Pues Dios está diciendo, pues mucho más derecho tengo yo sobre vosotros. Mucho más deudores sois vosotros de mí que no un hijo de cualquier padre. En Malaquías también lo dice. El hijo honra a su padre, el siervo a su señor. Y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy del Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Tiene derecho un señor sobre un siervo, sobre un criado? Y decimos, sí, pues mucho más, dice el Señor, tengo yo sobre vosotros. Esos son los ejemplos que pone. Todo enfatiza lo mismo. Dice en otro lugar, Isaías, Dios es nuestro juez, Dios es nuestro legislador, Dios es nuestro rey. Y somos deudores en esos tres aspectos, porque es nuestro juez, porque es nuestro legislador, porque es nuestro rey. Pero sigo más, porque también somos deudores por naturaleza, por creación, porque hemos de dar cuenta a Dios de todas las capacidades que nos ha dado y de todos los beneficios que nos ha concedido. Lo repito, somos deudores porque somos creados preservados, pero somos deudores porque tenemos que dar cuenta. ¿Cuenta de qué? Y digo, de todo lo que nos ha dado, de todas las capacidades, de todas las bendiciones. Tenemos que dar cuenta. ¿Y qué dice el Señor? Que cuanto más se nos haya dado, ¿qué? Al siervo malo le dijo, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para al volver yo hubiera recibido los intereses?
Al que mucho se le haya dado, ¿qué? Mucho se le pedirá. Somos deudores entonces. ¿Cuántas cosas tenemos por las que tenemos que dar cuenta? Hermano, muchas. Somos deudores y tendremos que dar cuenta si hemos valorado o no hemos valorado adecuadamente lo que tenemos o lo que nos ha dado. Si hemos sido fieles, si hemos amado a Dios por las cosas que nos ha dado. Todo, ¿eh? ¿Tenemos en cuenta el tiempo que nos ha dado? ¿Tenemos en cuenta la salud que nos ha dado? ¿Tenemos en cuenta la familia que nos ha dado? ¿Tenemos en cuenta el trabajo que nos ha dado? ¿Tenemos en cuenta la fortaleza física que nos ha dado? Somos deudores. Y digo algo más. Esta deuda nadie puede quitarla, aunque lo intente, o aunque se la quite de la cabeza, o aunque no la crea. Nadie tiene derecho para quitar esta deuda. Lo quiera o no lo quiera, lo sepa o no lo sepa, lo admita o no lo admita, Dios tiene este derecho. Por tanto, considerándonos cada uno de nosotros, seamos creyentes o no creyentes, desde el punto de vista de nuestra creación, desde nuestra naturaleza, somos deudores a Dios y no hemos de dedicar nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestros recursos y nuestra nada a la carne, porque no somos deudores según la carne. ¿Entendido? Pero doy un paso más, porque el apóstol está hablando aquí de cristianos. No somos deudores a la carne, primera cosa. Somos deudores a Dios por naturaleza y por creación, pero los cristianos somos mucho más deudores por todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Mucho más deudores. Y no terminaríamos nunca si tuviera yo que enumerar las cosas de nuestra vida espiritual, pero para concretar un poco voy a decir 4 epígrafes, 4 encabezamientos de nuestra vida general para que veamos lo deudores que somos de Dios si somos cristianos. En primer lugar, somos deudores por el fundamento de nuestra vida espiritual. ¿Sobre qué está basada nuestra vida espiritual? No me voy a alargar. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Dónde edificamos la casa? Y decimos, en Cristo, ¿verdad? Pues piensa un poquito. Nada más lo que significa eso. Somos tremendamente deudores por el fundamento de nuestra vida espiritual. Dice el profeta Isaías, vamos a buscarlo, Isaías 51. Vamos a buscar Isaías 51. Versículo 1. Isaías 51:1. Mirad cómo empieza. Oídme los que seguís la justicia. No está hablando a los incrédulos, ¿verdad? Los que buscáis a Dios. Oídme. Los que seguís la justicia y buscáis a Dios, dice, oídme. ¿Y qué tenemos que oír? Dice, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Si eres cristiano, mira esto. Mira la piedra de donde fuiste cortado y el hueco de la cantera donde fuiste arrancado. Zacarías nos dirá, es que eres como un tizón arrebatado de un incendio. ¿Nos acordamos de eso? Un tizón arrebatado de un incendio. No eres un tizón arrebatado de un fueguecito pequeño que igual se apaga el fuego y se apaga el tizón. No, eres un tizón arrebatado de un incendio. Es decir, que si no hubieras sido arrebatado, no te queda allí nada, ni chamusquina. Ese eres. Pues eso es lo que estoy diciendo. Eres gran deudor a Dios y eres cristiano por esto que tiene que ver con tu vida espiritual. En la carta a los Romanos, un poco más adelante, dirá Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Pues cada vez que te venga eso a la cabeza, la seguridad de tu salvación, cambia la palabra y di, somos más que deudores por medio de aquel que nos amó, que también es cierto, ¿eh? No solamente es que somos más que vencedores, sino somos más que deudores. ¿Por qué? Por cómo es nuestra salvación. Imagínate que estás en la peor esclavitud de todas, la peor que te puedes imaginar en el mundo. Hoy hay traficantes de personas, hay muchas cosas raras, ¿verdad? La peor esclavitud de todas, la peor de todas. Y que alguien con mucho dinero, con mucho dinero, millones de millones, te saca de aquella esclavitud. ¿Tú cómo te considerarías con esa persona?
Deudor, ¿no? Por lo menos de gratitud. Pues dice Pedro, es que vosotros no habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir con oro o plata. Que ya, si hubierais sido rescatados así, si hubierais llegado a ser cristianos porque alguien pagó mucho dinero, tendríais que ser muy deudores de esa persona, pero es que no habéis sido con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y más adelante dirá, es que no sois vuestros, es que habéis sido comprados por precio. Mira si eres deudor, que tú no tienes nada, que no eres tuyo, que tú has sido comprado por precio. Segunda cosa de nuestra vida espiritual. Evidentemente somos deudores por las bendiciones temporales que por ser cristianos nos llegan durante toda nuestra existencia. Las que nos llegan, las que nos han llegado y las que nos seguirán llegando. Bendiciones que no tienen las demás personas. Todas son deudores, muy deudores porque han sido creadas y preservadas por Dios, pero nosotros más todavía. Porque mira cómo has sido salvo y mira todo lo que está llegando a tu vida por ser salvo. Dirá el apóstol más adelante, Romanos capítulo, os lo leo un momento, capítulo 14. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Tienes en tu vida más paz que antes? Más deudor eres. ¿Tienes más gozo que antes? ¿Tienes mejor relación con tu familia? ¿Tienes mejor tranquilidad y reposo en tu vida? ¿Tienes más confianza? Pues todo eso son bendiciones que Dios te está dando y por las cuales eres también deudores. Dijo el salmista en una ocasión, ¿qué pagaré a Dios por todos sus beneficios para conmigo? Salmo 116. ¿Qué pagaré a Dios? Eso es considerarse deudor, ¿verdad? Por todos sus beneficios, todas sus bendiciones para conmigo. Pablo le dijo a Filemón, en su carta lo tenemos, cuando le intercedió por Onésimo, le dijo, como soy tu padre espiritual, en cierto sentido tú a mí mismo me debes. Tú, Filemón, has llegado a ser cristiano, dice Pablo, porque yo estuve predicándote. Por tanto, tú mismo me debes a mí. Así que, si eso es lo que Pablo le pudo decir a Filemón, ¿qué no nos puede decir a nosotros el Señor? Y entonces, si somos cristianos, ¿vamos a satisfacer la carne? Todo eso, nuestro fundamento, nuestra fe y nuestras bendiciones van a ser en vano. En tercer lugar, somos más que deudores en nuestra vida espiritual porque todos los cristianos, de una forma u otra, hemos hecho un pacto con Dios, hemos hecho un juramento con Dios, hemos comprometido nuestra palabra con Dios. Unos a lo mejor en el bautismo y otros antes u otros después. Pero todo el que sea cristiano es porque en algún momento de su vida ha dicho, Señor, aquí estoy, tuyo soy. ¿O no? Algunos en el bautismo. A lo mejor cuando tú te bautizaste, tú dijiste, quiero romper con el pecado y vivir para Dios. Algo así dirías, ¿no? Eso es una promesa delante de mucha gente y delante de Dios. Eso es lo que tú dijiste cuando te bautizaste. Pues eso es un compromiso tuyo que te hace deudor, ¿verdad? Tú dijiste que ibas a renunciar a la carne. Ante Pablo nos ha dicho, pues considérate muerto al pecado y vivo para Cristo Jesús. En otro lugar, acompañadme, carta a los Colosenses. Dice la misma idea con otras palabras. Carta a los Colosenses, capítulo 3. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Habéis muerto a qué? A la carne, porque ya no eres deudor según la carne, lo que estamos hablando, ¿verdad? Ya has muerto a la carne, ya la carne no tiene ningún derecho sobre ti, ya no es tu rey la carne. Pues como has muerto y tu vida está escondida en Cristo Jesús, versículo 5, haced morir lo terrenal en vosotros, que es lo mismo que aparece en Romanos cuando dice tenemos que mortificar las obras de la carne. Así que somos deudores también por juramento hecho a Dios, por pacto a Dios. Y somos tremendamente deudores en nuestra vida espiritual por las bendiciones eternas que se nos han prometido y que esperamos. Todo esto que estoy diciendo no lo conocen los incrédulos. Y si los incrédulos son deudores, por lo que he dicho antes, pues nosotros somos más
que deudores. Las bendiciones eternas, nuestra resurrección, nuestra glorificación, que vamos a estar en el cielo, que vamos a estar mirando al Señor, que vamos a tener una vida de gozo y paz, que hay moradas preparadas para nosotros, que hay, dice el Salmo 16, delicias a tu diestra para siempre, que vamos a tener de todo y además no vamos a tener nada de todo lo que ahora nos hace daño, ni lágrimas, ni dolor, ni llanto, pues por todo eso, más que deudores. Es fácil de entender, ¿no? Entonces, por simple egoísmo, aunque sea egoísmo, nada más mirándonos a nosotros mismos, no debemos hacer la mejor elección. ¿Qué me trae a mí la carne para que yo sea deudor de la carne? ¿Qué te trae a ti? ¿Y qué te da? ¿Y qué te dará Dios cuando tú sirves verdaderamente a Dios? ¿Qué malo hay en Dios para no querer pagarle la deuda? Y para no querer pagarle la deuda de todo corazón. Eso también es una queja de Dios en la antigüedad. ¿Qué hallaron vuestros padres en mí, dice el Señor, para que os apartéis de mí? ¿Qué podéis decirme? Alguna vez he dicho que la condenación de los incrédulos será eterna. Lo dice la Escritura, ¿verdad? Y he explicado alguna vez por qué, al menos yo entiendo que será eterna. Porque no solamente se ha pecado contra un Dios infinito y eterno, sino porque cuando se esté en la condenación, el que esté condenado va a seguir pecando eternamente, porque va a estar separado de Dios y de todo lo que sea bueno. Es como el que está en la cárcel por, no sé, matar a una persona, y en la cárcel, mientras que está pagando la condena, mata a otra. Y antes de que termine de pagar la segunda condena, mata a 5 más, a todo el que se presenta por delante. Pues esa es la condenación eterna. Pues algo, pero en el otro extremo es la deuda eterna. ¿O no pensáis que vamos a tener una deuda eterna? El cristiano tendrá una deuda eterna de gratitud y de amor con Dios, porque ya la tiene en esta vida y porque en la otra iremos descubriendo tantas cosas y se nos darán tantas cosas impensables, eternamente se nos darán cosas que nuestra deuda será eterna, más que deudores. Así que ya tenemos la visión del versículo y ya hemos hablado bastante de deudores. Y como ya nos estamos cansando, vamos a la parte final, aplicación. Aunque iré rápido, pero quiero decir 7 cosas, 7 aplicaciones para nosotros. Primera aplicación. Si nuestra obediencia a Dios es una deuda, ¿lo entendemos así? Es una deuda que le debemos a Dios, entonces no hay ningún mérito en esa obediencia. Esto cambia los esquemas mentales de los incrédulos y también de muchos cristianos. La repito. Nuestra obediencia a Dios es porque la debemos y por tanto no hay ningún mérito porque lo hagamos. Dice el Señor, cuando hayáis hecho todo lo que tenéis que hacer, decid ¿qué? Señor, tienes que darme cosas porque he hecho todo lo que tenía que hacer. No, dice, decid, siervos inútiles somos o siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer hice. No hay ningún mérito en lo que hacemos, es una obediencia que le debemos a Dios. Nosotros nos debemos a Dios, lo que somos se lo debemos a Dios, lo que tenemos se lo debemos a Dios. Y hay gente que piensa que dice, bueno, yo he servido a Dios, he hecho tal cosa y Dios me tiene que dar algo. Y si no me lo da, entonces ya no lo obedezco más. Pero es que eso es no saber nada de lo que está diciendo, lo que dice la palabra. La obediencia tuya es una deuda y gracias que Dios recompensa la obediencia. Sin ninguna obligación por su parte, Dios recompensa la obediencia. Así que no pidas nada, porque no tienes derecho a pedir nada, sino paga tu deuda de obediencia y Dios te recompensará porque Él no es deudor de nadie. No vayas reclamando y no vayas diciendo, como todavía no me ha hecho nada, como esta semana he estado muy sacrificado y no he visto la recompensa, entonces ya lo dejo. Eso no es. Primera aplicación, hermanos. Hemos de seguir en obediencia porque estaremos en deuda siempre. En segundo lugar, otra aplicación. Aquí tenemos, versículo 12 del capítulo 8 de Romanos, la forma en que hemos de responder a nuestras tentaciones. La forma en que hemos de responder a nuestras tentaciones.
Cuando venga la carne para que hagamos lo que ella quiere, tendremos que decir, yo no te debo nada. Cuando venga Satanás para tentarnos, tenemos que decir, yo no soy tuyo. Cuando la carne quiera que perdamos el tiempo, yo tengo que decirle, este tiempo no es tuyo, no me pertenece, es un tiempo que es de Dios. Esa es la forma de responder, es que yo no te debo nada, es que yo no tengo que darte nada, es que yo no tengo que satisfacerte para nada. No tienes derecho sobre mí. No puedo malgastar mi tiempo, ni puedo malgastar mi dinero, ni puedo malgastar mis esfuerzos, ni mis dones, ni mis capacidades para ti, porque no te debo nada, porque no soy deudor tuyo. Lutero contaba la historia de una mujer, una joven, que se había bautizado y tenía muchas tentaciones, muchos pretendientes, muchas historias, y dice que ella respondía diciendo siempre, estoy bautizada. Esto es esto mismo. Estoy bautizado, soy del Señor, estoy consagrado al Señor. Este cuerpo, esta alma, estas capacidades, esta fuerza, todo lo que tengo no es para agradar a la carne, sino es para el Señor. Y esto es un buen argumento para luchar, hermanos. Esto es un buen argumento para la santidad. Pensar lo que soy y pensar lo que soy con respecto a Dios y lo que soy con respecto a mi carne. Os invito a que estas cosas que estemos hablando hoy las escuchéis otra vez, porque creo que pueden ser de mucha bendición, muy buenas para todos nosotros, para nuestro crecimiento en santidad. En tercer lugar, debemos considerar no solamente lo razonable que es que paguemos esta deuda, sino lo inevitable que es que paguemos esta deuda. ¿Es que la vas a pagar? No solamente razonable, sino inevitable. Si tú no puedes vivir por ti mismo, estamos diciendo, ¿quién puede vivir por uno mismo? Nadie, Dios me preserva. Pues entonces no vivas para ti mismo. Si no puedes vivir por ti mismo y Dios es el que te mantiene, no vivas para ti mismo. Porque te puede decir Dios, si no quieres pagarle su deuda algún día, lo que decía Josué al pueblo. Cuando el pueblo estaban conquistando Canaán y el pueblo otra vez volvía a sus ídolos, les decía Josué, pues volveos a vuestros ídolos que os libre de la aflicción. ¿No tenéis aflicción? ¿No queréis tener ídolos? Pues anda, acércate ahora a tus ídolos y que tu ídolo te libre. Así que es inevitable, y si tenemos que rendirle cuenta, lo más prudente es que empecemos ya a rendirle cuenta y que nos preparemos para ello, ¿no? En cuarto lugar, cuando tú pagas una deuda, ¿cómo te sientes? Hay un refrán por ahí que dice, el que paga, descansa, ¿no? Aunque también dice que más descansa el que cobra, ¿no? Pues esto mismo, la deuda que le debes a Dios, pagarla es algo confortable para ti, algo placentero. Para tu carne no, pero para ti si eres cristiano, sí. Entonces pagar algo que además me hace que me encuentre muy satisfecho, ¿por qué es placentero? Porque cuando pago, cuando obedezco a Dios, voy creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Porque cuando obedezco a Dios, tengo más gracia del Espíritu Santo. Porque cuando obedezco a Dios, y repito que obedecer es lo mismo que pagar la deuda, soy más aceptado por Dios. Cuanto más me esfuerzo en la gracia, más gracia se me da. Y eso siempre es bueno, por lo menos para el cristiano, ¿no? Lo digo de otra manera, cuanto más pagamos, más capacitados estamos para pagar. Qué bueno eso, ¿verdad? Hay algunos que no dan un céntimo ni rompiéndole la mano, se dice, ¿verdad? Pero esto que nos muestra el Señor es que cuanto más pagas, aunque al principio te cueste, más capacitado estás para pagar. O lo digo de otra manera, cuanto más pagas, más rico eres para pagar. ¡Uf, qué cosa! No hay ninguna deuda en el mundo que sea así, ¿verdad? Que cuanto más pagues, más dinero tenga para pagar. Es lo que nos ha leído nuestro hermano al principio, que decía David. De lo recibido de tu mano te damos. Tú nos das más y yo te doy más. Y yo te doy más y cuando lo hago de corazón, tú me das más. Pero también sucede lo contrario, ¿verdad? Que si no me considero deudor de Dios, ¿de quién soy? Deudor.
No hay término medio. Ya lo hemos visto en multitud de ocasiones. No hay término medio. O pagas tu deuda de obediencia a Dios o eres deudor de la carne y de la carne no puedes esperar más que lo que da la carne. La paga del pecado es muerte. En quinto lugar, si eres cristiano, ¿tu deuda cómo es? ¿Se estabiliza cada vez más pequeña o cada vez más grande? Según he dicho antes, si eres cristiano y pagas tu deuda, por las bendiciones que vas a tener de Dios, tu deuda es cada vez más grande. Qué cosas también, ¿verdad? Son cosas contrarias a lo que son las deudas terrenales. Cada bendición, cada beneficio nuevo que tengas en tu vida aumenta tu deuda, porque si Dios te está dando más, al que mucho se le ha dado, más se le pedirá. No seas como aquel necio que dijo, bueno, si a todos le tienen que sacar los 2 ojos, a costa de que a mí me saque uno, pues que me lo saquen, ¿verdad? Que no se me den más porque no quiero tener más, no quiero tener que pagar más. No, yo como cristiano quiero que se me dé más bendiciones, más gozo, más paz. Yo quiero que se me dé más, pero cuanto más se me da, yo soy más deudor por todas aquellas cosas que estoy recibiendo. En sexto lugar, es una deuda la cual al pagar recibimos más que pagamos. ¿Has puesto alguna vez tu dinero en el banco? ¿Has hecho alguna inversión? Fíjate lo que te estoy diciendo. Es una deuda que cuando pagas, el que tú le pagas, te das más de lo que tú le pagas. Esa es la mejor inversión nunca pensada, ¿verdad? Voy a pagar tanto y se me va a devolver mucho más. Pues entonces, cuanto más pague, mejor, ¿verdad? Porque cuanto más pago, más voy a recibir. ¿Qué voy a recibir? Pues ya lo hemos dicho, el fruto del Espíritu, la paz, el gozo, la paciencia, el amor. Todas estas cosas vas a recibir cuando tú pagas tu deuda y en el futuro, la bendición eterna. Habéis sido libertados del pecado, dijo Pablo en Romanos 6, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Leemos en Romanos 6, ya se nos habrá olvidado. En el capítulo 6, los últimos versículos de Romanos, decir, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de la carne de las que ahora os avergonzáis? Es otra manera. ¿Qué sacabais de claro, qué sacabais de bueno para vuestras vidas de esas cosas que ahora os avergonzáis? La respuesta es nada, porque el fin de ellas es muerte. Y por contrario dice, pero ahora que habéis sido libertados del pecado, tenéis por fruto vuestra santificación y por fin la vida eterna. Cuanto más pagas, más tienes. Y finalmente, en séptimo lugar, no hemos de dejar de tener presente que el que no pague la deuda en obediencia estará incurriendo en una deuda de castigo. Y eso también es importante. El que no pague la deuda en obediencia incurrirá en una deuda de castigo. No decimos, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pues si tú no pagas tu deuda en obediencia a eso que estás diciendo, estarás cayendo en castigo. Cuando sirves a la carne, ¿se obtiene cosas? Claro que sí. Se obtienen muchas cosas. Por eso la carne tira tanto. Pero ninguna de ellas va a compensar la deuda de castigo que estamos contrayendo con respecto a Dios. Así que no somos deudores, porque puede que si no queremos obedecer a Dios, Dios un día con su justicia nos coja por el cuello como aquel siervo malo y nos diga, págame todo lo que me debes. Y como no podremos pagar, dice el Señor, serás echado en la cárcel hasta que pagues allí el último cuadrante. Y como no podremos pagar, pues estaremos echados en la cárcel siempre. Somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos según la carne. Somos deudores a Dios por razón de nuestra creación, preservación, por razón de que tenemos que dar cuenta y somos más que deudores, mucho más que deudores, por razón de nuestra vida espiritual, tanto por el comienzo de la vida espiritual como por las bendiciones que tenemos en la vida espiritual, como por el juramento que hicimos en nuestra vida espiritual, como por las bendiciones eternas que se nos han prometido. Más que deudores. Pues termino. Yo de verdad no sé cómo dirigirme a las personas que oyen la palabra de Dios y no son cristianas.
no sé cómo hacerlas, porque en realidad no puedo hacerlas despertar de su situación en que se encuentran. Pero espero que con lo que he dicho hoy tengan suficiente para darse cuenta de que o son deudores de Dios o son deudores de la carne. A ver, miradme para acá todos. Os voy a decir un versículo que todos sabemos de memoria. Dijo el Señor en una ocasión: dad al César lo que es del César, las pequeñas, ¿sabéis lo que sigue? Y a Dios lo que es de Dios, ¿vale? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo pregunto a todos, a cada uno individualmente, ¿a ti esto te parece justo o no? ¿Hay alguien que pueda decir que no le parece justo? No hay nadie, ¿verdad? Pues si das al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, tú, si eres justo, tendrás que darle a Dios lo que es de Dios, porque tú eres un deudor de Dios en todos los aspectos, tanto si no eres creyente como si eres creyente. Eres un deudor de Dios. Date primeramente al Señor, como los cristianos de Macedonia, y después ya te dedicas a hacer otras cosas. Y los que nos llamamos cristianos, hermanos, ¿cuánta deuda se nos perdonó? A nosotros se nos ha perdonado la deuda más grande que podíamos imaginar, ¿verdad? Ya no tenemos que pagarla, ya ha sido pagada por nosotros, ya no somos deudores de esa deuda, ya no lo somos. Pero eso no debe ser argumento suficiente para que nos esforcemos y digamos, para mí el vivir es Cristo. No debe ser eso argumento suficiente para no dejar de tener presente lo que soy, por qué soy cristiano. No tiene que ser eso argumento suficiente para pedir más gracia a Dios, para vivir más de acuerdo a lo que Él dice. Acompañadme al libro de Nehemías, una última cita que en realidad es una oración. Nehemías está antes del libro de Job y de los Salmos. En Nehemías capítulo 1, versículo 11. Nehemías 1, 11. Si digo que tomar conciencia de lo que somos debe servir, además de para esforzarnos, para pedir gracia a Dios, pues aquí en Nehemías 1:11 tenemos una pequeña oración que podemos hacer nuestra. Nehemías capítulo 1, versículo 11. Te ruego, oh Señor, te ruego, oh Dios, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia. Pues, hermanos, que Dios bendiga su palabra en todos nosotros para la gloria de su nombre. Que así sea.